Profesionales excepcionales. Con Javier Pascual. Con el patrocinio de la Fundación para el Fomento de la Innovación Industrial. Buenas tardes, amigos de Profesionales Excepcionales. El desarrollo de nuestra sociedad, así como de nuestra evolución como personas y profesionales, es un proceso complejo que va desde nuestra educación más temprana como niños y que va pasando por la transición usualmente accidentada de la adolescencia y que luego al final transita por una carrera hacia la madurez que va acompañada de nuestro desarrollo profesional y que no deja de pasar también por momentos muy delicados. Siempre nos gusta decir en este programa que es difícil plantearse dos vidas paralelas y que nuestra vida profesional y nuestras relaciones laborales sin duda influyen también en nuestra vida personal. Y queramos o no, nuestra vida se ve salpicada de conflictos de diversa índole y de momentos en los que se nos hace difícil corregir actitudes y comportamientos que eviten efectos que comprometan nuestra estabilidad emocional en muchos casos y también nuestro rendimiento como personas y como profesionales. Afortunadamente, hay personas como la que hoy entrevistamos que, como ella misma dice, acompañar a los demás se convierte en un propósito vital. Son profesionales de la orientación o, en inglés, del coaching, que son capaces de observar, escuchar, analizar e interpretar situaciones que nos ocurren y que son capaces de ayudarnos a revertir situaciones para nosotros complejas o de origen múltiple y a veces desconocido para nosotros, generando pautas de actuación diferentes que nos van a ayudar a resolver el conflicto que estas situaciones nos están produciendo. Me refiero a Ana Mesa, que tengo aquí a mi derecha. Ella es economista y coach profesional experta en inteligencia emocional y comunicación. Nació en Madrid, está casada con 3 hijos, es emprendedora por 2 veces con la misma marca comercial que se llama Etapa Cero, como luego ella nos va a contar, del sector textil al desarrollo personal. En este segundo paso, que es el personal, el de coaching, y a los 48 años encuentra su verdadera vocación con él. A partir de ese momento ejerce la profesión como coach, formándose en distintas áreas como inteligencia emocional, programación neurolingüística, adolescentes y familias, equipos, liderazgo, DISC, bienestar corporativo, técnicas de liberación emocional y certificándose como trainer fundamentalmente en áreas relacionadas con la comunicación, la inteligencia emocional y el liderazgo. Ha trabajado en distintas empresas de forma directa a través de consultores como por ejemplo Hoteles Barceló, Vodafone, Orange, M45, Smart Coach International Academy, la empresa, Banco de Santander, diversas instituciones educativas, el Colegio Sagrado Corazón, Veritas, Máster Príncipe de Asturias, etc. El voluntariado es una constante en su vida, tanto como coach en la Fundación Quiero Trabajo, Candelita, Fundación Arcoiris, tanto en el tema, como digo, de voluntariado, como a nivel personal, llevando 18 años en la comunidad de Sant Egidio con amigos de la calle, misioneras de la Madre Teresa y diferentes campañas puntuales. Actualmente, con un reto en empresa dirigido a alta dirección, sin abandonar sus sesiones one-to-one donde encuentra su estado de flujo. Así que bienvenida, Ana, no sé si me equivoco en algo de lo que he dicho, porque me estabas mirando ahora, pero te dejo ahora que, como hago siempre, que nos des paso o damos paso a que completéis tu experiencia, a que todo lo que no he mencionado, que seguro que es mucho en mi presentación, y nos cuentes un poco acerca de tus estudios, tu vocación, ese paso de la economía a otras áreas y además esa experiencia tan curiosa, ¿no? de los babis, de los colegios de los niños. Así que te dejo que nos cuentes un poco de tu personalidad y de tu perfil personal. Muchísimas gracias, Javier, lo primero, por invitarme a tu programa con gente con tanto talento y unas carreras tan brillantes. Y también me siento muy agradecida porque es este espacio a lo que ahora llamamos habilidades blandas o a la persona, Soft en skills. definitiva. Sí. Es que mi inglés es casi el de Ana Botella, por decir algo. No, pero está bien. Se me quedó en el hay que traducirlo cole. todo. Hay que traducirlo, ahora hay que usar mucha palabra en inglés. Pues nada,
que muy agradecida de tener este espacio dedicado a la persona. Ujú. Que aunque ahora es mi vocación, es verdad que en los inicios, bueno, pues no lo supe ver y sí lo supieron ver en el colegio, te diré, porque no hace mucho me encontré el típico informe que te daban en COU. Bueno, yo Ujú. hice COU. Yo también hice Y COU. también, ¿vale? Somos mayores ya. Ya ahí somos mayores. Y ahí ponía que por su interés por las personas me recomendaban hacer psicología o pedagogía. Y ponía, pero ella expresa que quiere hacer económicas. Y efectivamente, yo expresé que quería hacer económicas, dijeron que vale, me gustaban los números, me daban bien. Daban bien los números, las matemáticas. Sí, siempre Pero me no ha había gustado. economistas en tu familia. No había economistas en mi familia, pero mi padre, que era ingeniero civil, ahora se vuelve a llamar civil, ingeniero de caminos, pero él Es que lo estudió... de caminos no me extraña que lo hayan cambiado porque es el único país del mundo en el que se llaman ingenieros de caminos. Pues no sabes lo que te agradezco esto, porque la lucha de mi padre, porque reconocieran el título de ingeniero civil en España, porque él lo hizo en Filipinas, en una universidad americana, y se llamaba ingeniero civil, y aquí no le reconocían el título como ingeniero de caminos. Así que aquí lo dejo, en honor a él también. Así que fue tremendo, la verdad, esa lucha, pobre. Bueno, pues él hacía mucho análisis de costes y tal, y se llevaba bien con los economistas, y entonces pues, le hizo ilusión, reconozco que le hizo ilusión, así que no había economistas en la familia, pero eso cayó bien. Tuve un primer intento de decir que quería hacer arte dramático, y mi madre me dijo que vale, pero que tenía que hacer una carrera. No lo consideraba una hermanos, carrera, ¿no? 5 hermanos. Vosotros sois 5. Soy la mayor. Soy la de en medio. Ah, la de en medio. Y esto no es casual, el dedicarse a las personas, ser mediadora, facilitadora y tal, y ser lo de en medio tiene mucho que ver, sí, seguro que tiene mucho que ver. Y entonces, pues, si tú más o menos eres de mi tiempo, sabrías que entonces era o la parte sanitaria, o derecho, económicas, o esa parte sospechosa en la que te decían historia, psicología y tal, si quieres acabar dando clase, pues eso era en ese momento, ahora hay mucho más. Bueno, elegí económicas, acabé la carrera y por circunstancias personales, por una operación que tuve mi primer hijo que necesitaba dedicación porque nació con un problema en los pies, dejé mi carrera profesional a un lado durante 8 años. Sí aproveché de la carrera de económicas el hacer todas las declaraciones de la renta de todo el que conocía, ayudar en alguna contabilidad, o sea que el quitarme ese miedo a los papeles, a leerme una ley tributaria, a hacer alguna inspección de Hacienda, porque hice económicas. Económicas puras. Entonces, hice la rama empresa. Empresariales. En aquella época empresariales, se llamaba empresariales. Quedaba bien más contabilidad y era menos... Eso es. Era formal. Más de casa. Era más la economía doméstica. Porque económicas son más el Producto Interior Bruto, tal. Y así que nada, durante 8 años aparco mi carrera profesional, no del todo, como bien te digo, y por circunstancias familiares, las mismas circunstancias que me llevan a montar mi empresa 8 años después. Que a mí, cuando a veces me dicen, esto con que lo cosas un poco, digo, yo monté una empresa por no coser. O sea, que a mí no me digas que esto lo arreglo cosiendo. Intentando hacerlo difícil, fácil. Intentando, eso es. Porque mi hijo iba a su primer campamento, había que marcar toda la ropa y yo no encontraba en Madrid otro sistema que no fuera cosiendo. Y para no mentir, Pontejos, que pues, da igual que al nombre, tenía unas muy feas. Pontejos sigue existiendo, ¿no? Sigue existiendo, así que bueno. Y desde aquí, durante un tiempo, fueron proveedores míos. Pues encontré unas en Barcelona, muy buenas y tal, digo, esto no puede ser. Y entonces ahí, pues, embarazada de mi tercera hija, monté la empresa con una patente, un sistema que se hacía desde casa, un despacho que monté en casa, con una impresora, una cortadora, un tal. No te digo que inventé, pero claro, sitúate en 30 años atrás. Una impresora textil. Una impresora que no era textil. Esa era la cosa, con mucha ayuda de mi marido, Eduardo, en la parte técnica, porque yo vendía a través de internet. O sea, que ahora digo, ostras, pues yo teletrabajaba. Meter en una inyección de tinta a tela debe ser complicado. Exactamente. Bueno, pues ahí patentamos un sistema de eso y de corte. Y cogí mis muestrecitas y me fui a Hermosilla. Nunca me olvidaré del señor Alonso del Corte Inglés. No conocía a nadie
y me presenté ¿A con mi dónde íbamos producto. todos a comprar los babis? Eso Con los es, sí. niños. Y entonces se convirtió en mi cliente principal, el Corte Inglés. Cuando dejé Pero eso que era una pegatina, ¿no? Sí, Que había que ponerle calor. Eso es, se pegaba con la plancha, o sea, tú me pedías el nombre de tu niño, el que fuera, ¿no? Me lo mandaban por fax, entonces, el Corte Inglés. Y nada, y tenías tu etiqueta empresa y solo tenías que plancharla con la plancha. No tenías que coser. Y bueno, hay muchas mercerías en España, aparte del Corte Inglés. Y en eso estuve, pues casi desde el 99 hasta 2013, 14, porque fui dejando el trabajo poco a poco, aunque empecé en el coaching para dejar a mis ¿Y no clientes había bien competencia colocados. enseguida o qué? No, empezó la competencia durante, pues te diría que como 10 años no tenía gran competencia. Uh-huh. Y bueno, cuando lo dejé es verdad que el señor Alonso le estoy muy agradecida, la verdad, porque él me dijo, han venido muchas personas a ofrecer sus etiquetas y le diré, señorita Mesa, me llama señorita Mesa, que tenían mejor margen que usted, pero estamos contentos, hemos estado muy contentos trabajando con usted. Entonces, para mí, ese fue mi mayor reconocimiento, porque es una empresa dura, el Corte Inglés, en cuanto a apretar, obviamente, márgenes, ¿no? Así que nada, pues ahí estuve en el sector textil. Nunca supieron que cuando me decían, dígale al departamento de contabilidad, ahí usé todo lo que aprendí o no aprendí, pero realmente desde la subvención yo no tuve gestoría, o sea, yo me hacía mi contabilidad, mis impuestos, el marketing. Cuando me llamaban, dígale a los de marketing que necesitamos un display. Yo decía, madre mía, si supiera que soy yo sola para todo. Yo entiendo que montar la empresa con todos los protocolos y todos los procedimientos de la administración, y en aquella época era todavía peor que ahora, no había ventanilla única, había que darla de alta en 20 sitios, ¿no? Sí. Hasta pedí una subvención al Instituto de la Mujer, o sea, sí. Y te dieron dinero. Eso. Y me dieron. Eso está bien. Sí. No me acuerdo cuánto, pero me dieron. ¿Y la por el emprendimiento. Ya no haces más etiquetas. Ya no hago más etiquetas. No. Has dejado a los demás que ganan dinero. Sí, ahora ya hay mucha más competencia, ya hay mucha más. Y bueno, y durante un tiempo, hasta que un buen día escuché una conferencia, seguro de alguien que has oído, porque luego se ha oído mucho, pero claro, o sea, vete 15, 16, 17 años atrás y me pasó dos cosas. Una conferencia de Emilio Duro, que luego ha sido muy, muy mediático, en el que hacía una pregunta que era ¿para qué te levantas por la mañana? Esta conferencia la he hecho yo con Emilio. Esa la has hecho, ¿no? Claro, pero era la primera vez, yo diría, ¿eh? Y años. Muchos a lo mejor años. Cuando tú estás hablando. Porque me suena lo de la pregunta, yo creo que me lo hizo era esa misma. Sí, esa misma que luego he hecho tanto y tanto a mis clientes, ¿no? No para qué te levantas por la mañana, pero sí el para qué, ¿no? Que te sitúa. Y yo, pensando en el terreno profesional, dije, pues, para hacer etiquetas, y me sonó regular. Y a la vez, en un programa de televisión, entonces, que era americano, porque mi hija veía la televisión en inglés y tal, era un programa estos que te cambiaban, ¿no? Te daban como la vuelta entera a nivel físico, tal. Y veo que dentro de ese Cámbiame, o algo así, que luego en España se llamó Cámbiame, pero ahí no me acuerdo cómo se llamaba, vi que la protagonista del programa estaba hablando con una persona y me encantaba cómo le hablaba esa persona y las respuestas. Y debajo vi personal coach. Y dije, ostras, ¿esto es un trabajo? Porque entonces no... Que todavía no se conocía. Ahora no ya se hablar de personal coaching. Tanto. Entonces dije, ¿esto es un trabajo? Y entonces ahí dije, es que yo he nacido para esto. Y ahí me di cuenta que yo llevaba acompañando a personas mucho tiempo en momentos vitales, pues desde el patio del colegio. A mí, acompañar a personas, aunque fuera a su casa, escuchándoles hablar, o sea, me pareció, y dije, bueno, pues a ver qué es esto del coaching. Y si no valgo para esto, pues me ayudará a saber qué otro paso quiero dar. Y no, me metí en el mundo del coaching y bien me metí y descubrí que era mi ¿En casa vocación. qué te decía? ¿Tenías apoyo cuando dejaste lo de las etiquetas? Pues mira, sí que tenía apoyo. Porque nunca pensaste en meterte en algo relacionado con empresariales. Bueno, yo para mí ya había hecho lo mejor de empresariales. Que era montar la empresa. Montar la empresa, pasar por todos los departamentos, llevarlos simultáneamente. Bueno, pues tenías una experiencia fuerte en ese sentido, ¿no? Sí. También podías haberte metido a asesoría.
Exacto, sí, que también da mucho pues ya dinerito. había contabilidad, me gustaba muchísimo, la verdad. No, vi que empecé con Acompañar a sesiones los demás es lo one-to-one. que te Sí, faltaba a ti. sí, me fascinaba, vamos, me fascinó. Empecé a estudiar un montón de áreas, como has dicho tú antes, y, y trabajando con personas adultas, por decirlo de alguna manera, pues ahí es cuando empiezo a añadir cosas al coaching, digamos, ¿no? Me doy cuenta que cuando estaba con una persona adulta daba igual. Y bueno, de cualquier... Yo digo que yo trabajo para la persona que está debajo del traje, ¿no? O sea, debajo del disfraz, por decir de alguna manera. Da igual que en qué trabaje, incluso da igual la edad. Hasta... Pero me di cuenta que teníamos muchas cosas arrastradas de la adolescencia que se llevaban a una entrevista de trabajo, a un hablar en público, ¿no? Entonces dije, bueno, pues a lo mejor trabajando al adolescente, cuando esta persona crezca, por decir de alguna manera, y forme su familia, pues tiene estas cosas trabajadas ya. Y entonces entré en otro mundo, que fue el de adolescentes y familias. Y fíjate, yo relativo con, perdón que te interrumpas, pero siempre lo digo, no era contigo, creo, cuando preparamos esta entrevista, pero con alguien que habló el otro día. Yo creo también que es importantísimo la formación a las futuras madres. Porque las madres tienen una influencia tremenda en la sociedad, aunque parezca que no. No vamos a entrar en el tema de todos los días, de la igualdad o la desigualdad, pero yo creo que la gran potencia que tiene la mujer a la hora de esa intimidad que tiene tan grande con sus hijos cuando nacen, yo creo que hay muchas madres que si estuvieran mejor preparadas conseguirían que sus hijos estuvieran mejor preparados luego con una sociedad mucho mejor. Yo creo. Sí, y el otro día también me decía alguien que también, sí, ya me he acordado quién me lo decía, que era también médico y era ginecóloga y me decía, me hablaba de hormonas y de que los hombres también, si la mujer no ejerce de madre, pueden tener ese papel y tener esa gran influencia con los niños. No fue mi caso porque mi mujer estaba al lado de los niños y yo allí no pintaba nada durante mucho tiempo, absolutamente nada, muy poquito. Claro, pero eran otros tiempos no sé. también. Y es verdad que se puede ejercer desde cualquiera de las dos Pero desde tu figuras. perspectiva de coaching que te has encontrado ya La trabajando con perspectiva de adolescentes, coaching, yo sí. creo que vienen muchas cosas desde el momento del nacimiento, ¿no? De los primeros momentos, ¿no? Vienen que es muchas donde cosas. absorbemos un montón de ejemplo y de conductas aprendidas, ¿no? De hecho, sí. El mapa, ya has mencionado la programación neurolingüística, el mapa que tenemos de creencias, valores, tal, la mayor parte, podemos decir un 90%, se forma antes de los 8 años. Y hasta los 8 años, pues las personas de referencia son el padre, la madre, con todas las acepciones familiares que hay hoy en día, da igual, sea masculino o femenino, el rol, hay un rol más paterno y un rol más materno, ¿no? En el caso de los adolescentes, es verdad que he terminado acabando los procesos trabajando con muchas madres, porque entre otras cosas eran las que iban a las sesiones, ¿no? Y tenían el contacto más directo. Cuando, igual que también te digo que hay problemas que dan los adolescentes que por la vida que llevamos trabajando, o sea, al final es un engranaje, una familia es un engranaje. Y si el adolescente no viene, puedes trabajar con la madre. Y si la madre no viene, puedes trabajar con el padre. En el fondo es un sistema donde todos están Esto lo empezaste a hacer en el colegio, ¿no? Con adolescentes en el colegio. Bueno, eso en familias, que he ido como por la supernani a las casas, como si dijéramos, y luego a la vez sí que he dado talleres en colegios, tanto a padres como a profesores, que son grandes figuras de referencia también en la adolescencia y a los niños, vaya. Padres, profesores y alumnos en varios colegios. Hoy en día ya me he quedado solamente con la parte de la preparación de la PAU, creo que se llama ahora, gestión del estrés para la prueba de acceso a la universidad. Y ahí sigo dando talleres para gestión del estrés, pero la parte de adolescentes... ¿Cómo se consigue ver a través del disfraz? Lo has dicho todo al principio, que todos tenemos un disfraz, es cierto, todos tenemos un disfraz. ¿Cómo se logra ver a través del disfraz? Pues preguntando, con el arte escuchando. De preguntar y escuchar, que para mí es el coaching, es ese arte, el arte de la escucha y la pregunta. Y a partir de ahí, pues, tanto en el trabajo, tú lo has dicho antes, es que no podemos aparcar las cosas de casa cuando entras al trabajo, ni las del trabajo cuando llegas a casa, ¿no? Y al final
tus motivaciones, tus creencias, tus valores, es que los llevas allá donde vas. Y entonces a veces pues, te están interrumpiendo o te están favoreciendo, tanto en un ámbito como en otro. Porque tengo quizá esa capacidad en sesión de ir a la parte profunda de la persona. Pero bueno, que si hay que trabajar un objetivo... Te voy a hacer una pregunta. Sí, tú. Una pregunta de mi experiencia personal. Yo nunca he sido capaz de separar las dos vidas, nunca, por eso lo he dicho al principio. Pero sí que sé que hay gente que se esfuerza mucho. No sé si lo llegan a conseguir, y seguro que los has conocido tú. Entonces, yo creo que al final el esfuerzo de separar dos vidas, yo creo que te tiene que crear unos problemas adicionales. No sé si decir los problemas o rasgos de personalidad especiales, ¿no? ¿Tú solo has detectado? Pues yo lo que he detectado porque a mí me que cuesta dejaban el entender proceso. cómo se hace eso, ¿no? Yo no soy capaz. Yo cuando lo he detectado que una persona a lo mejor se ha cerrado mucho y quizá creo que son personas que dejan el proceso o que yo veo que no avanzan a lo mejor por otra parte, no me he encontrado muchas, he de decir, y me han dado la razón, ¿no? De decir, vale, sé que es que a partir de aquí no quiero mirar y sé dónde está mi problema. Pues entonces, no... Sí, porque mi opinión es que para hacer eso yo no lo tengo, evidentemente. Tampoco creo que me hubiera ido bien, porque creo que es mucho más sencillo tener una sola personalidad. Tener dos personalidades ya empieza a ser un riesgo un poco psicopático, bueno, sin ser extraño, pero es que tienes que mantener dos personalidades. Si tu empresa la tienes apartada completamente de la vida familiar, estoy seguro que tú vas a ser diferente en tu empresa que en tu vida familiar. Y entonces ya tienes como dos personalidades forzadas, ¿no? O un poco forzadas. Lo otro parece que es más simple, ¿no? Ocultas. Pues soy siempre igual. Y el que me guste, le guste, el que no le guste, pues no le guste, ¿no? Pero claro, eso implica también cosas que esta gente que no lo hace, yo creo que es el miedo que tienen también a que alguien se meta en su vida, ¿no? Y viceversa, ¿no? O ser vulnerable porque conocen lo que haces en casa y entonces en la oficina eso no es bueno, o viceversa, ¿no? Y entonces por eso se protegen, ¿no? Quizás un mecanismo de defensa, pero también es bueno, yo creo, el no meter tampoco demasiada oficina y demasiados problemas de oficina en los 5 minutos que estás en casa. Entonces yo creo que ahí hay un equilibrio, ¿no? Que seguro que tú lo has tenido que resolver o ayudar o acompañar, ¿no? Sí, yo tengo un cuento que no voy a contar ahora por falta de tiempo, pero que tiene mucho que ver con cómo dejar los problemas en el trabajo colgados en un árbol antes de entrar en casa. Eso ayuda. Otra cosa es que con la persona con la que estés o con tu pareja quieras comentar ciertas cosas. Pero una cosa es eso y otra cosa es llevar el estado emocional dentro de la casa. Y si lo llevas, saber que lo llevas. O sea, yo hay un anclaje que, bueno, pues es una expresión que usamos, como que cuando la persona tiene mucho estrés en el trabajo y a la vez tiene, pues en casa, lo lleva a casa o lo que sea, que cuando va a meter la llave en el pomo de la puerta, haga una respiración y piense cómo está entrando en casa. Solo eso, solo la toma de conciencia de cómo vengo, ya te hace ser más consciente, aunque sea para decir, hoy vengo como para que no me hable nadie. Y esa herramienta ayuda mucho. Eso de decir, cuando entras en casa, hoy no vengo de buen humor, a veces es el detonante. Porque ya sabes lo que ocurre con las parejas. Dice, bueno, hoy no vienes preparado, entonces vas a ver tú. Te voy a buscar la vuelta. Entonces, bueno, eso es una creencia, Javier. Es mejor no que decirlo se puede trabajar. Es una creencia que se puede trabajar. Ya me imagino. Vale, entonces, ¿cómo fue esa época de coaching? ¿Cuánto tiempo llevas? Pues las Porque empezaste con los niños, estábamos en los niños. O sea, empecé más adolescentes, porque los niños es... adolescentes que son que a partir de los 14 o los 12. Sí, no, de los 14. O sea, yo y ya ahí, bueno, porque son los 14 de ahora, y bueno, vienen acompañados de sus padres, dependiendo de la problemática, pero he trabajado más con 16, 17 y bueno, a la vez, o sea, esto es a la vez, yo mis sesiones one-to-one no las he dejado nunca, porque además, como te decía, eso es, bueno, en este caso también eran 1 a 1 con el adolescente o con toda la familia. Eso es. Y eso no lo he dejado nunca. Y también empecé con el tema de la inteligencia emocional en empresas. O sea, al final voy metiendo como cosas, ¿no? También donde me llaman. O sea, me gusta. Y sobre todo lo que quería era aprender de los adolescentes. Me paso a sistemas familiares. ¿Y eso cómo lo haces al final? ¿Te vienen? ¿Es boca a boca o...? Pues es boca a boca y en ese sentido sí he tenido suerte
porque la parte de venderme a mí es la que más me cuesta, en que he tenido personas o empresas que han confiado en mí, la verdad. Y llevando el ritmo, haciendo a veces bolos, como digo yo, un poco como los artistas, ¿no? Pues a veces te viene más, a veces te viene menos, pero siempre con un trabajo continuo, así que muy contenta también por las empresas que han confiado. También cierta flexibilidad al trabajo, ¿no? Sí. Quizá eras tu propia jefa. Sí, eso es verdad que es lo que he vivido todo desde que empecé a trabajar, el ser mi propia jefa. Hombre, vamos a ver, cuando trabajas para una consultora también tienes que saber o te marcan unas pautas. Porque has trabajado para consultoras también, ¿no? Sí, he trabajado para consultoras que son las que venden el trabajo a las empresas, ¿no? Yendo tanto de la mano a lo mejor con la persona que, por decirlo de alguna manera, vendía el curso o tal, o porque la empresa me ha llevado de consultora en un grupo de tenemos que hacer coaching a estas personas o vamos a entrenar herramientas de conversación a los managers, pues como hemos hecho con VIAP, que es la consultora en el Banco de Santander y que sigo trabajando en la Fundación Universia con becarios que les dan sesiones individuales de coaching. O sea que son como cositas distintas o en el Instituto de Empresa. ¿Qué tipos de coaching has dado? Pues ahí ponos ejemplos. Pues mira, coaching ejecutivo en todo esto que te estoy hablando, igual que ahora hay unos cursos de coaching de fortalezas, dan en el Instituto de Empresa. Un compañero mío pues da el curso y luego les ofrecen o está dentro del máster, estoy diciendo curso y esto es un máster concretamente de automoción. Les dan 3 sesiones de coaching, 5, para que aprovechen el máster en este caso y lo puedan aplicar a la empresa, ¿no? Como, digamos, sesiones de aprovechamiento del máster en sí. He podido ir, como te digo, a consultoras que haya que entrenar a los managers en conversaciones difíciles, en conversaciones de feedback. Pues en Orange, por ejemplo, iba a dar cursos de escucha. Depende mucho, porque es que antes no había un tipo de coaching, es como te digo, ¿no? O sea, ahora hay muchas especialidades. Bueno, estaba la parte ejecutiva, que tenías que saber unas cositas, y la parte personal. Y ahora hay más, lo cual ha hecho también que me formara. Pues las últimas formaciones que he hecho está en liderazgo, con una herramienta, del test TTI, y coaching de equipos. También para aprender a ver el sistema desde fuera. ¿Trabajas con el equipo? Trabajo con el equipo. Para hacer un equipo ganador, como se dice en estos casos. Pues mira, en este caso es porque había un malestar en la comunicación, en un equipo de campo, por privacidad, pues no digo la empresa, de carretera, ¿vale? Y pues entre lo que era pues el capataz, la persona de administración de la empresa, el ingeniero se salió fuera de este coaching de equipos. Me hubiera gustado más que el ingeniero hubiera estado dentro, pero bueno, entiendo que también igual no se abrían tanto. Y trabajar ahí la comunicación con personas que están todo el día cuidando de nosotros en la carretera, que las carreteras estén bien. Fue un trabajo muy, muy bonito y mejoró. Y mejoró sustancialmente la comunicación. O sea, lo valoraron. ¿Te gusta más el one-to-one o el coaching de equipos? Pues te voy a hacer la diferencia, ¿vale? En el one-to-one sale, si lo podemos poner en mayúsculas, lo que yo soy. Es como no sé, es lo que yo soy. Sale la parte esa como si fuera mi misión, no te sé decir. Yo en las sesiones siento lo que siente el pintor cuando pinta. Es que no te lo sé explicar de una manera, por eso te decía, es que es donde fluyo. En las sesiones one-to-one es como que entro en un espacio donde el tiempo se para y pasan cosas mágicas, ¿vale? Y ahí creo, en ocasiones no, porque a veces es más fácil pero te puedo decir esa palabra en ocasiones y mi ego se queda fuera. En los cursos, en el coaching de equipos, sale esa parte también más de artista, que no llegó a ser, sale más la Ana comunicadora, sale la mediadora, pero ahí tengo más protagonismo, ¿vale? Aunque me guste mucho y me gusta muchísimo más cualquier tipo de taller o curso que sea participativo a soltar yo un rollo, que ya me estoy oyendo yo todo este rato contigo, ya me parece mucho. Muy bien, pues si quieres hacemos una pausa aquí para que te relajes y seguimos dentro de un par de minutos. Gracias.
de la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana. Sí, Ana. Si te parece, seguimos hablando de tu experiencia de coaching y creo que tienes algunos casos, ¿no?, para contarnos, por ejemplo, de hoteles, ¿no?, que son significativos y son interesantes para los que nos escuchan. Sí, yo creo, como me preguntabas antes de equipo, pues un equipo original para mí, ir a trabajar la inteligencia emocional, en este caso de la mano de la marca Libic, en los hoteles Barceló, que bajamos al sur de España, casi todos eran de allí. Pues tenía una peculiaridad y una riqueza impresionante porque era con las cabezas de equipo, ¿no? Entonces, pues cuando hablábamos de cocina, el que estaba ahí era el jefe de cocina. Tenían campo de golf muchos, y entonces estaba el máster, creo que se llama, ¿no? No me acuerdo ahora cómo se llama. Yo no juego a golf. Sí, ¿vale? El que cuidaba del campo de golf. A nivel de administración estaba el director o el subdirector del hotel. A nivel de la gestión de limpieza estaba la gobernanta. A nivel de recepción estaba el jefe de recepción. Entonces eran perfiles con un disfraz muy diferente, pero con una humanidad compartida. Entonces eran trabajos muy ricos, porque normalmente son departamentos que no interactúan a este nivel cuando está, porque lo que dábamos eran cursos de inteligencia emocional. Y ahí ¿qué es la inteligencia emocional? A ver. Hemos hablado de algún programa ya de inteligencia emocional, pero ¿cuál es tu visión de la inteligencia emocional? Pues la inteligencia emocional es la capacidad que tienes de percibir tus emociones, de saber cómo estás y de gestionarlas, que no taparlas, como decías tú, a lo mejor que pasaban, y gestionarlas para funcionar de una manera, digamos, adaptada a la emoción que sientes en ese momento o a la circunstancia que se esté dando, ¿no? De una forma adaptativa. Es decir, si lo trasladamos a un entorno de empresa, pues que en un momento o en un pico de estrés uno no funcione con mecha corta, digamos, ¿no? Que se suele decir, ¿no? No diga cosas que no hubiera querido decir, o sea, que no tenga secuestros emocionales, ¿no? O sea, nuestro cerebro racional lleva con nosotros muy poco tiempo. Si tú tienes un nivel de estrés muy alto y no estás trabajado en inteligencia emocional y no gestionas la emoción, sufres, digamos, o sea, sale tu hombre de Cromañón, dando, así es, cuatro voces o quedándote bloqueado, o la gestión emocional te ayuda también a la relación interna. Me estoy acordando, teníamos un coacher muy bueno que daba montones a toda la gente de la empresa que yo estuve, y ponían a un mono. Seguro que les conoces cuando te he dicho del mono, porque era muy bueno. Esta persona era muy buena, realmente, y nos daba siempre a todos. Y te decía, sale tu mono, ¿no? Sale tu mono. Sale tu mono. Pues es eso, es evitar que no salga tu mono, que gestiones las emociones en consonancia a lo que está pasando, que seas capaz de automotivarte, de tener empatía. Y las relaciones sociales, digamos, o sea, primero me conozco yo, regulo mis emociones y entonces ya estoy en disposición de ponerme con el otro y empatizar. Entonces, Tú que trabajas el modelo moderno de sociedades de organizaciones más extendidas o planas, menos jerárquicas, la típica jerárquica, para que nos entiendan, es la militar, porque si hay que coger un monte, el tratar de discutir con la gente es bastante difícil, eso subes o te pega un tiro, pero son muy rápidas. Son organizaciones que toman decisiones de una forma muy rápida cuando necesitan tomar decisiones rápidas, y las organizaciones que cada vez son más frecuentes, que son las que hay que utilizar la inteligencia emocional, ¿verdad? Pues hay que evidentemente ser muchísimo más convincente, hacer eso que se llama influenciar y convencer, que no vamos a decir manipular. No vamos a decir manipular. Pero sí, yo me quedo con influence and convince, que dicen los ingleses. Pero que en el fondo es manipular a la gente para que además se crean que lo que les estás diciendo es bueno para ellos y que les va a reportar beneficios posteriores. Vale, pero bueno, eso es una habilidad como otra cualquiera. No, con eso no estoy yendo en contra de ello. Yo creo que es una forma de dirigir muchísimo más interesante y utilizando la empatía, que evidentemente convencer. Pero a veces
a veces crea malentendidos. Es más difícil de controlar. A vosotros os viene bien a los coaches, evidentemente, porque habéis dado muchas formaciones en ese sentido. Pero tiene sus problemillas, ¿no? No sé cómo lo ves tú todo esto. A ver, yo lo veo muy bien porque estoy ahora, digamos, cociendo o cocinando bueno, que ya está listo, te lo he traído ahí para que luego lo veas, ¿no? El programa de liderazgo altamente efectivo, ¿no? Dirigido a, como dices tú, arriba, si quieres, ¿no? Es adaptar, es como adapto el lenguaje también, o sea, al final, bueno, concretamente usamos además una herramienta científica que está basada en DISC y motivadores, sobre todo motivadores, que salen 18.900 perfiles, y quiero decir, no nos quedamos, por si alguien oye con el tema de DIS, en los colores, que son 4 colores, que son 16 perfiles, no. Aquí hay una variedad o sea, es verdad que cada persona es única y 18.900 combinaciones posibles, que no es un decir, es así. Y desde ahí yo primero me conozco cómo soy como jefe. Soy jefe, soy líder. Si mi equipo me escogería a mí. O sea, hay una parte de autoconocimiento desde donde lidero. Eso es la ventana de Johari. Bueno, eso, ¿no? Sí, son la zona oscura, lo que conozco, lo que desconozco. Eso me parece fundamental. Estudias, eso es, tu propio programa de ordenador, que si luego hablamos de la PNL, tiene mucho que ver con esto, ¿no? ¿Cómo soy? ¿Cómo me comunico? ¿Y cuáles son mis motivaciones? Y eso es muy importante porque tiene mucho que ver hacia dónde vas tú. Entonces, cuando tú ya te conoces a ti y eso, y por qué tomo una decisión así, y para qué la tomo sobre todo, que es la parte de motivación, ¿para qué? ¿Cuál es mi motivador? Pues por hablarte de los míos, mis motivadores son el social y el estético, que es la armonía. Pues es que casa mucho con mi historia de vida y lo he descubierto hace relativamente, poco, 5 o 6 años, ¿no? Pues que el jefe sepa eso. Y sobre todo, parte 2 del líder, ¿no? Es el primero, ¿vale? Me conozco, autoconciencia y después me adapto. Cuando voy a tener una reunión contigo, si yo a ti te hablo, yo qué sé, si tu perfil fuera, vamos a decirlo, a lo mejor más utilitario, ¿no? Y a mí me importan los resultados. Yo te hablo a ti de resultados. Dentro de la estrategia o lo que necesito, ahora en la empresa, en este momento de ti, te hablo de resultados. Si hablaras conmigo, tú me tendrías que decir para esta entrevista, Ana, es que a la gente le va a ayudar mucho que hables. Entonces me tocas mi parte social y digo, vale, venga, pues voy, ¿sabes? No es tanto manipular, que es verdad que a mí la palabra me chirría mucho, sino si yo sé lo que a ti te importa, intento adaptar mi lenguaje para explicarte qué objetivos hay en la empresa. Y entre otras cosas, los puestos de trabajo. Porque es que hay puestos de trabajo muchos que no son para según qué perfiles. Vamos a quitarle un poquito a manipular y le damos cabida a lo de ilusionar, que creo que es una labor que un jefe, un líder debe saber hacer. Y entonces la manipulación con ilusión se lleva mejor. Se llama motivación, ¿no? Vamos por ahí. Vamos a dejarlo en motivación. Mira, una persona que está a gusto emocionalmente en el trabajo rinde un 30%, costo con números, ¿vale? Eso está claro. Rinde un 30% más. Y de ese 30%, el 70% depende de su líder. Que será líder si se gana el puesto de líder, porque ninguna nómina pone líder. Tú puedes tener un jefe que da órdenes y puedes tener un líder que te inspira a sacar lo mejor de ti, ¿no? Un líder coach. Ya... Entonces el líder quedamos en que se hace, no nace. Bueno, yo creo que hay personas que tienen competencias de líder, pero efectivamente tiene que conocerse primero para saber desde dónde lidera. Cuestionarse, esa es la primera. Cuestionarse que la realidad que ve no es la realidad. Yo la veo con mis filtros y vuelvo a la PNL con mi programa de ordenador y tú con el tuyo. Y es brutal cómo filtramos. El PNL? Cuéntanos un poco. Bueno, pues es una disciplina que estudia, pues, por seguir con ese símil, el programa de ordenador. Cuando yo veo la realidad, es el estudio de la experiencia subjetiva, lo que yo veo cuando estoy mirando hacia allá, ¿no? Y lo que ves tú. Y percibimos la realidad
por nuestros sentidos, ahí ya, dependiendo de cómo estén Ujú. delimitados, ya ponemos, y luego metemos mogollón de filtros, llámale gafas, ahí metes el filtro de valores, creencias, omisiones, hay cosas que no ves, o sea, todo lo que está en el inconsciente funcionando. ¿A ti no te pasa alguna vez que, yo qué sé, pues que te vas a comprar un coche, decir, Sí. y estás fijando y de repente te aparece ese coche o esa marca por todas partes y no lo has estado viendo, ¿no? Ujú. Pues ese es el inconsciente, donde está tu atención, está tu energía y tu inconsciente se pone de tu lado, porque hay mucho que filtramos. Entonces, una vez yo sé que la realidad que hay no es la realidad de verdad, sino mi realidad, y tú tienes tu realidad, es decir, yo tengo ahí mi mapa de la realidad y tú tu mapa, desde ahí ya podemos hablar. Y esto que igual se queda así un poco en el aire, pues, por ejemplo, la PNL, o sea, sabiendo todo, en todo ese programa, puedes intervenir. Programación neurolingüística. Sí, porque estamos programados por lo que hemos vivido, por lo que hemos bebido, a lo mejor también, pero vamos, por lo que hemos vivido, por nuestras creencias, por nuestros valores, estamos programados y en un momento en el que tú quieras conseguir un objetivo o quieras tengas alguna dificultad en tu vida, se puede revisar ese programa y ver qué te estás contando, ¿no? Ujú. Por la parte del lenguaje, por lo que yo estoy creyendo, y ahí es donde se puede intervenir. Y la PNL es un conjunto de herramientas que te ayudan. Y por ponerte un ejemplo, que igual en esto se queda muy teórico, yo soy más de ejemplo Sí. y de hacer. Con los opositores, que uso mucho la PNL, uso una herramienta. Haces coaching a opositores antes de que se Sí. desesperen. Madre, ya vienen, es que muchos son de judicatura y llevan preparando Sí, 5 yo o 6 tengo. años y ya Mi vienen yerno- desesperados. Mi yerno estuvo 5 años y lo tuvo que dejar. Y lo tuvo que dejar. Tenía además, bueno, aparte de vosotros, luego están los jueces. Pues tienes que tener un juez que te haga coaching. Supongo que los que tienes tú Sí, también luego me tienen. manda uno tienen- de los jueces, tienen cuando ve que luego se atascan emocionalmente, pues... Es increíble. Es increíble. Es muy dura esa prueba. No, es para acabar loco. Es durísima, sí. Y luego dejarlo es un poco triste, pero bueno. Y luego, pero bueno, mira, pues te voy a comentar el caso de un opositor que bueno, pues cuando vino porque tenía la prueba y empezamos a hablar realmente, bueno, en algún momento me has dicho, dime, yo qué sé, algún éxito. Pues para mí un éxito en este caso fue que esta persona dejara la oposición. Ujú. Porque no era su momento para opositar. A veces los procesos terminan porque no empiezan. Y eso es un éxito, el decir, es que no es tu momento para esto. Es verdad que tuvimos varias sesiones y después de 5 años me llamó para decirme, ahora era mi momento, no sabes lo que me ayudaste en ese momento, coloqué mi vida, volví a empezar a sacar y he sacado la oposición, soy juez y quiero darte las gracias 5 o 6 años después. O sea que no sé por qué me he ido aquí, pero bueno, era hablándote de la PNL y los opositores. Herramientas que puedes usar, usó la visualización, por ejemplo. La última opositora que he tenido, pues hubo un momento en su primer año, ¿vale? Estamos hablando que ha tardado 6 y vino en el 6.º año ya desesperada y ha sacado la oposición. En su primer año, una de las juezas le dijo, retírate porque tú no vales para esto. Más o menos. Entonces lo primero que tuvimos que hacer es desprogramar esa creencia, esa vivencia. O sea, resolver el problema de autoestima. No, más que la autoestima, fíjate. Eso. Sí, porque tienes autoestima, si sigues 6 años, o sea, si sigues 6 años, ella me decía a veces, soy insegura, no, si tú sigues 6 años es porque aquí hay una parte que cree en ti. Aquí hay una parte que cree, si no ya lo hubiera dejado. Lo que tenemos es que un poco desordenar ese recuerdo, para que cuando vaya a sacar la bola no le venga ese estado emocional de miedo que hace que no puedas aprobar. Y eso se hace con pues en este caso pones la situación en una pantalla de cine, descolocas lo que está guardado. Las experiencias están guardadas de una determinada manera, o sea, con una fisiología, con una escena, con una intensidad, con unas palabras. Si vamos a esa escena y descolocamos alguna cosa,
tú te acuerdas de lo que pasó, pero no conectas emocionalmente igual. Ujú. Es que la PNL hay que vivirla. Yo, así, contártela mejor. No, pero lo Es estás como contando más. muy bien. El tema está en que yo creo que lo que tú estás contando ya es, ya no solamente a nivel profesional, a nivel personal. ¿Tú también tienes casos? Gente que te pide que le ayudes desde el punto de vista personal. Hombre, a mí sí, una persona que de repente, a nivel de personal con la PNL, quieres decir. O con cualquier tipo de coaching Ah, personalmente. bueno, sí. Para, no sé, para superar problemas de angustia, de estrés, Sí, etcétera, etcétera. eso es, de estrés muchos, de no sé qué me pasa o quiero cambiar de trabajo y no sé cómo hacerlo, o simplemente, bueno, pues no me encuentro bien y quiere una exploración y saber qué es, ¿no? Sé que no quiero estar donde estoy. Ujú. A veces el no querer estar donde estás ya es suficiente impulso para avanzar. Entonces, pues analizas y a lo mejor el proceso es ayudarle a encontrar el siguiente paso, ¿no? Mi objetivo es moverme de aquí, pero no sé hacia dónde. Ujú. Pues bueno, en la búsqueda de esa dirección también se llevan unas cuantas Volviendo un sesiones poco de a lo de la coaching. inteligencia que decíamos Sí. antes emocional, ¿no? El influenciar y convencer. ¿Qué hay de incompatibilidad de caracteres en todo esto? Eso se puede superar. Totalmente. Hay gente que ve a su jefe y no le traga, Uh-huh. y hay jefes que ven a alguien y le tienen inquina. ¿Esto se puede superar? Se puede superar si uno quiere, porque muchas veces, miran, en los mismos procesos de coaching, yo antes de conocer a la persona, sobre todo a los adolescentes en este caso, bueno, la persona, si ya es adulta, pues yo digo, mira, igual cuando me conozca tu hijo, realmente lo uso en general eso, le recuerdo a la vecina del quinto que no soporta Ujú. y, y le va a chirriar estar conmigo. Y si te dice que no quiere volver, tú no te preocupes, porque tenemos experiencias guardadas. Cuando hay alguien que tú no aguantas por algo concreto, es bueno saber por qué, ¿no? Porque a lo mejor tengo un compañero de trabajo que se lleva bien con mi jefe y yo no. ¿Qué está pasando ahí? Pues tiene que ver con tu programa de ordenador. Y además, en cualquier caso, si yo quiero comunicarme mejor con mi jefe, busco las herramientas. Y si mi jefe es líder y quiere comunicarse conmigo, ha de buscarlas, ¿no? Que yo estoy más ahora en esta otra parte. Ujú. Por mucho que hay personas que por carácter igual no te vas a ir nunca a cenar con ellas, ¿no? Pero que te incomode mucho a la hora de trabajar, bueno, yo soy de las que creo que con diálogo, conversación, con conversaciones valientes, puedes conseguirlo, pero tienes que tener Sí. capacidad para tener ese tipo de conversación. Yo creo que normalmente, bueno, los jefes al final, por lo menos con la experiencia que yo tengo, ¿no? Al final tratas de olvidarte por el bien del equipo, tratas de olvidarte de este no me cae bien, que no se me note mucho, ¿no? Y tratas de utilizar todo lo que te estás diciendo, ¿no? Un poco de inteligencia emocional y de cursos que te dan. Yo creo que el problema de esa parte de incompatibilidad o algo, o esa parte reactiva, ¿no? Inconsciente se da más en la gente que se siente sometida por el jefe. Yo creo que a veces que te cae mal el jefe y es lo que tú dices, a este no le estás dando coaching. Por eso entiendo que el coaching de equipos está muy bien, porque ahí están las dos partes. Ahí están las dos Y ahí partes. O sea, que hay muchas descubres, veces ahí el jefe no descubres. quiere estar, ¿eh? ¿Mm? Y es muy bueno que esté el jefe, aunque entiendo que no sea fácil, porque igual el equipo no se abre lo suficiente, ¿no? Pero bueno, tú lo acabas de decir, has dicho dos palabras, es cuando o sea, cuando reacciono, ¿no? Me genera reactividad y es inconsciente. Es que esas dos cosas, ¿sabes? Para Ujú. responder en vez de reaccionar y para hacer un poco consciente parte de ese inconsciente. Ujú. O sea, el salir del 9 que decía Ujú. una profesora mía, de hecho Arranz, a la cual quiero un montón, salir del 9 porque no ve nada, y cuando tú algo del inconsciente lo haces consciente, ese es el mayor motor para los cambios. De repente cambiar algo que estaba en el inconsciente, o sea, el inconsciente a nivel de creencia, a nivel de a mí me Ujú. pasó esto, lo que me está pasando con esta persona es realmente pues esto, que su motivación no es la mía, que es que yo hablo de personas y esta persona habla de números, y es que o nos ponemos o encontramos que el proyecto que tenemos, aparte de que solo me pregunta por los resultados, Ujú. y aparte de resultados hay un camino, y entonces cuando, bueno, pues lo bonito es ponerse de acuerdo.
Nos avisan que nos quedan 5 minutos. Vale. No sé si quieres hablar de casos de éxito. Sí, Y te de cuento, bueno. y de tu última etapa, que creo que tampoco hemos hablado, ¿no? Lo que estás metida ahora. Mi última etapa, bueno, pues... Porque tú sigues con la empresa, ¿no? Sí. Y la otra se llamaba Etapa Cero, que era etiquetas termoadhesivas personalizadas, Ana, y tuve que poner el apellido Cero porque tal. Y cuando vi mi marca comercial, Etapa Cero, dije, jo, qué buena marca para empezar en coaching, una nueva forma de empezar, así que la mantuve, sí. Y ahora, bueno, me apetece con un nuevo reto en alta dirección de empresa, en llevarles este programa de liderazgo efectivo. Uh-huh. Desde eso, pues desde una herramienta contrastada que lleva muchísimos años en el mercado, pero no en España. O sea, hay pocas que mezclan, bueno, pocas no, es la única herramienta que mezcla DISC con los motivadores. Y para que te hagas una idea, el mismo perfil DISC lo tienen la Madre Teresa de Calcuta y Donald Trump, y entenderás que tienen unas motivaciones muy diferentes, uh-huh. ¿no? Entonces, ¿cómo influyen esos motivadores a la hora de gestionar personas, ¿no? Entonces, bueno, pues esa es la parte en la que estoy ahora. Y me comentas casos de éxito, pues a veces el caso de éxito, como te dije, es no empezar. A veces un caso de éxito, pues, por ejemplo, una directiva con la que sigo trabajando y preparando uh-huh. reuniones concretas, eso ya es como más puntual. Pues cuando vino, realmente ya formaba parte de un equipo, la ascienden y le entregan el síndrome de la impostora y con muchísima ansiedad, muchísimo estrés, empieza a ejercer de manager, pero desde un enfoque muy paternalista se llama en general, muy protección, muy yo te ayudo, yo se sentía insegura, y buscaba la aprobación. No, claro, o sea, el salir de tu propio equipo y ponerte un escalón por encima a veces no es fácil. Uh-huh. Entonces, bueno, pues tuvo 2 ascensos en el mismo año, un tercero en un par de años después, con mucha solvencia, con mucha seguridad, trabajando menos. Uh-huh. No veía el momento en salir, en dejar el vóley. Tenía la creencia de que tenía que ser la última en salir, la que más horas, estar muchas más horas de las que le pagaban. Pues eso fue lo que fuimos trabajando. Bueno, y hoy sí, ya te digo, ha tenido 3 ascensos a 3 equipos, en los 2 primeros en el mismo año y el tercero no hace mucho, y desde una serenidad de gestión que no de todas formas, ¿estás de acuerdo conmigo que lo que falta muchas veces en estas cosas, que en estos tipos de cursos, formaciones que nos hacen a los managers, que a mí me han dado un montón, es el seguimiento? Yo siempre se lo decía. Al final estás con un coacher o estás con una empresa que te está dando una formación. Uh-huh. Si luego no hay un seguimiento, al final queda como algo muy bonito. Y muy puntual. Y muy puntual y que se olvida, ¿no? Por eso yo soy partidaria de, aunque des un curso y un tal, que haya sesiones de coaching individual. O sea, uh-huh. Yo el programa sí lo lanzo con una serie de sesiones a nivel individual y luego ya está el que la persona quiera continuar o no. En este caso, esta manager de la que te hablo contactó conmigo a nivel personal. No se lo dio a la empresa. De hecho, no quiso que se lo pusiera a la empresa. Uh-huh. Porque quiso ella tener este servicio de manera independiente, con un profesional independiente, fuera de la empresa, y que pudiera ella tener las sesiones que quisiera. O sea que... ¿Es muy caro el coaching? Para el que nos está escuchando dice, yo quiero uno. Depende. Depende. Si en una sesión de coaching te das cuenta de un montón de... Depende del giro que dé a tu vida, ¿no? Un proceso de coaching para mí puede durar unos 6 meses y son entre 8 y 10 sesiones. No tiene sentido más. No es una terapia, no es. Entonces, a mí me parece que no, pero no te puedo hablar de cifras porque hay mucha variedad. Uh-huh. Es verdad que en empresa los costes son más elevados, como en todo, en general. Pero a nivel personal, creo que no es... ¿Se está estandarizando ahora en España el tema de pagar coachings a los jefes? Sobre todo los individuales, porque en la empresa que yo estaba, por ejemplo, en España se hacía poco, pero en Francia, por ejemplo, sí que se estaba haciendo bastante. Yo creo que ahora los jefes cada cierto tiempo, por lo menos una vez o 2 veces en toda su carrera, sí, los que tenía cierta proyección, sí, se les pagaba un proceso de coaching, sí, ¿no? Sí.
Digamos que es como una especie de certificación. Bueno, no sé si le certifica, pero... Bueno, claro, al final te valida que puedes seguir ascendiendo y sigues funcionando bien, ¿no? Yo creo que es importante. Es lo que tú dices, normalmente coges muchas conductas a veces mal aprendidas, otras bien aprendidas, pero otras mal aprendidas, y conviene que alguien te las haga ver, ¿no? Y te enseñe. sobre todo si te están interrumpiendo. Ujú. O sea, lo importante del coaching es que tú te des cuenta de qué es lo que quieres, de qué es lo que necesitas y de por qué te está impidiendo. Y hay mucha gente que no viene del mundo de empresa, ¿eh? Yo he hecho mucho coaching personal, desde Ujú. amas de casa hasta por temas de pareja, por temas de divorcio, o por momento vital, de necesito cambiar de trabajo y no sé a dónde voy. Muy bien, Ana, pues te dejo que cierres tú, porque se nos ha pasado el tiempo, seguro que volando, Pues sí, me decía, digo, yo qué voy a contar. Pues mira, y podríamos seguir hablando mucho tiempo. Te invito otro día. podríamos seguir hablando. Pues nada, a ver, cuando lance el programa te cuento a ver qué tal ha ido o recabo más información o más... Bueno, cuando uno habla de lo que le gusta y lo que le apasiona, el tiempo se hace corto, ¿no? Yo Ujú. creo que simplemente es eso. Y poco más que decir que darte las gracias nuevamente por este espacio y este tiempo en el que está muy a gusto, la verdad. Pues gracias a ti por enriquecer a la audiencia y a mí personalmente. Muchas gracias. Muchas gracias. De la vanguardia tecnológica a tus oídos. Profesionales excepcionales. Iluminando el hoy y acercando el mañana.